Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Aquí hay Gato Encerrado. Hoy tenemos un programa especial. Hoy les vamos a platicar sobre cómo hicimos este reportaje de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos. Les vamos a contar los detalles de cómo se realizó la investigación. Y como ven, hoy tenemos el elenco completo de la unidad de datos de Sin embargo. Aquí estamos, Dulce Olvera, buenas noches. Buenas noches, Arturo, buenas noches, Ale Padilla. Pues justo les vamos a platicar cómo estuvo, cómo se reportó estas entregas de la mansión dorada. ¿Qué tal, Ale? Hola Dulce, hola Arturo, qué felicidad de estar aquí con ustedes por primera vez en vivo y sí vamos a hablar de esta investigación que estamos publicando durante la semana. Pues si les parece, una breve pausa y nos arrancamos. Sean bienvenidos a este especial de Aquí hay Gato Encerrado. Regresamos y como les decíamos, vamos a platicar sobre cómo hicimos este reportaje de la mansión dorada, una mansión que tuvo un valor, al menos el terreno, un valor catastral de 31 millones de pesos, más todo el gasto que ustedes ya vieron en los diferentes videos que publicamos, en arte, que más el detalle de los candiles de oro, en fin, todo el lujo que ya vimos en la mansión, y aparte todo este tema de la relación con empresas de Hondo Artista, de García Mayagoitia. Pero si les parece, Ale, Dulce, pues vamos ahora sí que por partes, poco a poco recordando cómo fuimos haciendo este reportaje. Empezamos hace 2 meses, Ale, Dulce, con esta investigación. Sí, pues justamente hoy, jueves 5 de marzo, podemos recordar a inicios de este 2026, de este convulso 2026, pues cómo surge esta pregunta de cómo una gobernadora, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, que pues recientemente ha sido destapada para posiblemente ser dirigente nacional de Acción Nacional, su partido al que ha permanecido siempre, que una gobernadora pudo convertirse como tal en una empresaria inmobiliaria. Ale. Sí, y bueno, además dentro de todo el reporteo, ¿no?, de esta investigación, también pudimos ver cómo estas casas y estos terrenos en algunas ocasiones llegaban a manos de la gobernadora, porque si bien 2 terrenos ella los adquirió, también es verdad que los otros 2 llegaron a ella gracias a una herencia el año pasado, a finales de 2025, cuando su entonces esposo, Víctor Manuel Cruz Rusek, falleció. Creo que esta también es una parte interesante e importante de esta historia, como esta alianza que hizo en matrimonio también terminó siendo una de las razones por las que ahora tiene estas propiedades. Pues como parte de así se reportó. ¿Qué les parece si primero les platicamos a la audiencia? Gracias por acompañarnos esta noche. Pues a qué fuentes acudimos, porque pues esto no fue una filtración ni nada, fue una investigación, insistimos, de 2 meses. Artur. Claro, sí, Dul. Bueno, en este tipo de investigaciones todo parte sí también de una denuncia, de un aviso, ¿no? Nos llegó el aviso de que la gobernadora estaba construyendo esta mansión, pero como siempre nos dicen en las clases de periodismo, pues las denuncias o los rumores no se publican, sino se investigan. Entonces eso, nos llegó ese tema, y lo siguiente fue hacer una metodología, ¿no? Por plantearnos una metodología de investigación. Primero revisar a detalle, recordarán este tema, el documento de sucesión testamentaria que le dejó su esposo fallecido, Cruz Rusek. Ahí identificamos pues las extensiones del terreno, la evaluación que se daba de los diferentes predios que integran la mansión dorada. Identificamos también ahí por primera vez el nombre, se acordarán, de la empresa a la que le compraron uno de los lotes, esta empresa Míconos. Uh-huh. Y a partir de eso fuimos también haciendo la investigación, checando el registro público de comercio, y una parte muy importante que nos mencionó Ale Padilla es meternos al registro público de la propiedad de Chihuahua para tener más datos y más certezas al respecto, Ale.
Sí, creo que esta parte del registro público de la propiedad fue muy importante porque fue justo lo que nos permitió tener certeza sobre qué estaba sucediendo con estos lotes, estas casas, ¿no? Dentro de la investigación incluso mencionamos algunas propiedades también de los hijos del propio Cruz Rusek que pudimos comprobar precisamente por medio de este registro. Hay que mencionar también que el registro, como su nombre lo dice, es público, entonces es una consulta abierta de alguna manera a la ciudadanía, aunque claro, tiene un costo. En este caso no es una fuente gratuita que esté abierta a todo el público, sino hay que pagar por ella, pero es una herramienta, un recurso que tenemos como periodistas y que podemos consultar. Y bueno, en esta ocasión tuvimos acceso durante algunos días a ese registro público de la propiedad y por medio de él obtuvimos estos documentos legales que también tienen bastantes detalles sobre cómo son los terrenos, no solo cuánto miden, sino como Dulce decía durante el desarrollo de la investigación, los avalúos eran muy valiosos para saber qué características tenían estas casas. Así es, y antes de pasar a los avalúos, quisiera recordar una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando estábamos en las juntas editoriales. Tuvimos acceso a la sucesión testamentaria como parte de la indagatoria en este registro público de la propiedad de Chihuahua y nos preguntábamos cuál es la irregularidad si lo que hizo fue heredar la casa que estaba adquirida por Víctor Manuel Cruz Rusek, uno de los líderes empresariales en el sector automotriz allá en Chihuahua, hasta su fallecimiento. También hablábamos de que no había como tal opacidad porque su declaración patrimonial la tiene que dar hasta mayo de 2026 y esto lo hereda a finales del año pasado. Y es ahí cuando pues justamente se empieza a encontrar este entramado inmobiliario. Sí, esa parte es muy interesante. Ya teníamos esto de que pues tiene una mansión con muchos lujos, la ostentación, como decíamos en otro momento, pues en el país 30% de la población vive en pobreza, en Chihuahua el 15%, entonces que un político o política tenga esta acumulación de riqueza, pues no deja de ser llamativo, yo diría que incluso indignante. Pero después pasamos a la parte también de esta relación que tiene la gobernadora con las empresas de un duartista, del señor García Mayagoitia, y eso lo fuimos construyendo, Dul, pues a partir, como decíamos, de identificar a quién le habían comprado los lotes, pero también a partir de las declaraciones patrimoniales de la propia gobernadora. Ahí identificamos que le habían comprado una casa, Maru Campos, a Inmobiliaria Sisoguchi en el 2022, de 8 millones de pesos, esa empresa, insistir, de este duartista de Mayagoitia, pero después vimos que hubo aparte una permuta con este empresario, con estas empresas del duartista, y en fin, fuimos identificando al menos 5 operaciones inmobiliarias fuertes de la gobernadora directamente con estas empresas Míconos y Sisoguchi, y también de una empresa que tiene la propia gobernadora, que declaró tener un 98% de participación, y que también ha hecho operaciones con estas empresas. Sí, y ahora sí, como decía Ale Padilla, el tema de los avalúos, pues justamente en septiembre de 2025, un mes antes de que falleciera el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Rusek, pues justamente se pidió a un perito de avalúos catastrales realizar, calcular pues cuánto cuestan los terrenos y algunas construcciones que había en ese entonces, sin contar, y esto lo subrayamos, pues todo el diseño de interiores que corrió a cargo de Materialista y ID Home, ambos despachos de arquitectura y de importación de mueblería del arquitecto Sergio de las Casas, de quien Padilla nos va a hablar ahorita, un tema que tuvo con otra constructora. Pero simplemente destacar de los avalúos, pues que justamente el metro cuadrado del terreno de esta zona, que ustedes ya han visto en imágenes, pues está rodeado de un country club, ya saben cómo son este tipo de establecimientos, en detrimento pues de los cerros que rodean esta zona del poniente de Chihuahua. 7,033 pesos vale el metro cuadrado, y a partir de ahí pues estuvo evaluando el área común, la cochera, el sótano, una terraza, la alberca, la cisterna, incluye la cocina integral como parte del avalúo de este lote, tanto el 1 como el 2, porque acuérdense que los fusionó, y también en fotografías más recientes se ve como en el lote 3 pues está haciendo todavía una construcción en obra negra. Así es, Dul. Pues si te parece, vamos a ver el primer reportaje, si les parece, el primer reportaje que elaboramos sobre este tema de la Mansión Dorada.
y regresamos y seguimos dando más detalles sobre la investigación. Con alberca, árboles nativos, chimenea y una instalación de 400 hojas de oro para el candil del baño de invitados. Así es la mansión dorada que se construye en Chihuahua la gobernadora panista María Eugenia Campos. Una propiedad de 1,800 metros cuadrados, con un valor catastral de más de 31 millones de pesos, a lo que hay que sumar el gasto millonario de acabados y equipamiento de lujo. Construida al gusto desde hace un par de años en el fraccionamiento residencial Bosques de San Francisco. Tiene muebles de alta gama y un paisajismo residencial con árboles de más de 10 metros, adquiridos en vivero y trasladados con grúas. En la recámara principal tiene ventanales con vista a la laguna del Club de Golf San Francisco y en la esquina del comedor una escultura de casi 2 metros de los personajes de la novela francesa Pablo y Virginia. De acuerdo con vecinos, al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal vigilan la propiedad. Y además, la mandataria de Chihuahua tiene asignada una guardia personal, más otros elementos que cuidan a su hermano y a su madre. El poderoso empresario automotriz fallecido en octubre pasado, Víctor Manuel Cruz Rusek, le dejó como legado la mansión. Y con ella, Maru Campos aumentó su riqueza inmobiliaria. Se consolidó como terrateniente con el apoyo de Cruz Rusek, aumentando sus propiedades y sus ingresos. Pero también lo hizo bajo la sombra del duartismo. La unidad de datos de Sin embargo confirmó en el registro público de la propiedad que para lograr la mansión dorada y adquirir otras propiedades, la gobernadora y el propio Cruz Rusek hicieron tratos inmobiliarios con las empresas de un duartista, José Luis García Mayagoitia. Él fue contralor y secretario de Hacienda durante el gobierno de Duarte. Estuvo en el círculo más cercano del exmandatario priista, encarcelado tras ejecutar el sistema corrupto de la nómina secreta, con la que repartió al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, alcaldes, legisladores, sacerdotes y periodistas, a cambio de favores políticos. La propia Campos fue señalada de participar en la nómina secreta y vinculada a proceso, aunque al iniciar su periodo como gobernadora, ese proceso se diluyó. Según sus declaraciones patrimoniales, ya como gobernadora de Chihuahua, Maru Campos compró a crédito en 2022 una casa en un terreno de 500 metros cuadrados, con un valor de 8 millones de pesos. La compra la hizo a Inmobiliaria Sisoguchi, una de las empresas de García Mayagoitia. Y el siguiente año, 2023, hizo una permuta con Míconos, otra de las empresas del duartista. Obtuvo un terreno también de 500 metros cuadrados en el condominio residencial San Francisco, pero etapa 3. Y a cambio, dio a Míconos un terreno de 5 millones de pesos que había adquirido en 2010. Es el mismo que luego compraría Rusek, también a Míconos, para iniciar la construcción de la mansión dorada. Ese vaivén de propiedades también se dio con una empresa llamada Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, sobre la que la gobernadora reconoció en una declaración patrimonial tener 98% de participación. Dicha empresa compró a Míconos del exfuncionario duartista otro lote en Residencial Bosques de San Francisco de 5.3 millones de pesos y otras propiedades, 2 de ellas inmuebles de bodegas que suman 4,220 metros cuadrados y tuvieron un costo de compra-venta en 2023 de 37 millones de pesos. Bodegas que incluso han firmado contratos con el gobierno municipal de Chihuahua. Estas operaciones, ligadas a Maru Campos, coincidieron con un crecimiento en la magnitud de los proyectos de Míconos, de García Mayagoitia. Míconos obtuvo desde 2023 al menos una decena de permisos del gobierno municipal de Chihuahua, gobernado por el panista Marco Bonilla. Estos contratos fueron para ejecutar proyectos inmobiliarios en zonas residenciales de alto valor. Y así como creció Míconos, también se dispararon los ingresos de Maru Campos. Entre 2016 y 2022 tuvo un promedio anual de ingresos de 2 millones de pesos, tanto por ingresos de su cargo público
como privados. Pero para 2023 y 2024 dijo tener un ingreso anual de 7 millones de pesos. En los 2 años, obteniendo ganancias de 5.400.000 pesos por enajenación de bienes, sin aclarar con qué propiedades se dieron esos ingresos. ¿Y qué beneficios económicos obtiene con la empresa de la que dijo tener 98% de participación? La misma que hace tratos inmobiliarios con empresas de un duartista. La unidad de datos de Sin embargo contactó a la gobernadora María Eugenia Campos y al arquitecto Sergio de las Casas para consultar su posición sobre esta información. Hasta el cierre de edición de la investigación no hubo respuesta. Gracias por continuar con nosotros este jueves de Aquí hay gato encerrado. Ahora vamos a platicarles cómo pudimos entrar a esta mansión dorada de la gobernadora Maru Campos, que hereda del empresario automotriz, empresario que por cierto se vio bastante beneficiado sus distribuidoras con recursos públicos del gobierno de Chihuahua y el municipal. Bueno, pues no nos costó nada de trabajo porque el propio arquitecto Sergio Raúl de las Casas González todo lo publica en Instagram de su despacho de arquitectos llamado Arc Materialista, y también su mueblería de importación de lujo ID Home, y incluso historias de Instagram pues las llama Casa Bosques, porque recuerden que esta mansión está ubicada en Residencial Bosques de San Francisco, al poniente de Chihuahua. Sí, Dul, y en ese aspecto Ale Padilla se metió muy a fondo a investigar el tema del arquitecto, quién es este personaje, y también Ale pues muy cercano también a la familia tanto de Cruz Rousseff como de la gobernadora, ¿cierto, Ale? Parece que sí. En realidad, en este momento, pues tenemos un cuestionario que le enviamos al arquitecto, el cual no ha sido respondido, entonces no tenemos su versión sobre esto que encontramos, pero justo como dice Dulce, en sus redes sociales pudimos ver muchos detalles. Hay detalles que él mismo destaca justo dentro de sus historias, publicaciones que hizo, por ejemplo, en Instagram, gracias a los cuales podemos saber incluso las obras que están dentro de esa mansión de la gobernadora de Chihuahua. Hay un detalle que él destaca mucho, que es el de el baño de invitados, que tiene alrededor de 300 hojas de oro. Él dice que es un espacio íntimo y que se tenía que diferenciar del resto de la casa, y para hacerlo pues decidieron poner este pequeño detalle de hojas de oro ahí en un candil. Además de esto, además buscando en registros públicos, pudimos saber que estas dos empresas, tanto Materialista como ID Home, no son las únicas que tiene el arquitecto o que ha tenido el arquitecto. En el registro público de comercio, a su nombre también está otra empresa. Esta empresa, Involto Design Group, estuvo involucrada en un escándalo de fraude en Chihuahua, que de hecho fue bastante conocido porque miles de personas fueron defraudadas por otra empresa, que era la empresa matriz, digamos, pero Involto estaba relacionada con esa empresa principal. De hecho, hay una resolución del año 2023 en donde una jueza le pide parar operaciones a esa empresa debido a esta resolución judicial que pues sanciona a todas las empresas involucradas. Sobre esto también le preguntamos al arquitecto, pero tampoco tenemos respuesta hasta este momento. Eso es un poco del entorno que hay alrededor de esta mansión dorada. Sí, justamente queremos compartirles que les dimos su derecho de réplica a la gobernadora de Chihuahua, también a el duartista García Mayagoitia, y al propio arquitecto Sergio de las Casas, además de la pregunta que le hace Ale Padilla respecto a cuál fue su participación como tal
en este fraude a bastantes familias. Le llamó la atención a Padilla que no salía en la página de la SEP la cédula de arquitecto, y se le pregunta, pues, tampoco recibimos respuesta al respecto, pero pues él mismo sigue publicando en su Instagram personal, pero también sobre todo el de su despacho, pues el trabajo que hace, y incluyendo este proyecto que, como decía Padilla, al menos 400 hojas de oro para el plafón que forma parte del candil que ilumina este baño de visitas. En lo personal también destacar el lavabo, que tiene cobertura de cuarcita Taj Mahal, y si usted lo investiga, pues es una de las tantas piedras naturales de lujo que se utiliza en esta construcción, materiales auténticos, no solo cuarcita, también mármol, y toda una odisea para trasplantar unos árboles pues que todo indica que son encinos, y fueron pues tal cual cultivados en vivero allá en Chihuahua, para pues que aguanten las temperaturas extremas de Chihuahua, tanto sus altos calores como sus bajas temperaturas y heladas. Y son árboles de más de 10 metros que por su peso tuvieron que ser primero trasladados en tráiler y luego trasplantados con grúas enormes. Todo esto se sabe pues gracias a las fotografías publicadas por Arc Materialista y lo que se pudo confirmar durante el reporteo. Sí, tú te metiste muy a fondo para tratar de cuantificar el valor de, por ejemplo, de las obras de arte, de los árboles, como decías. Incluso por ahí hiciste alguna cotización, ¿cierto? Para comprar un cuadro por ahí. Sí, porque uno de los detalles de la Mansión Dorada de la Gobernadora es su arte de galería, es decir, arte exclusivo. Ella tiene en su sala colocada una pintura de la pintora mexicana Mónica Fernández, y la propia pintora pues hace públicas sus obras, una obra que además, antes de que se colgara en la sala de la Gobernadora y del entonces empresario Cruz Rusek, estuvo expuesta en un centro muy prestigioso allá en Nuevo León, uno de los municipios más ricos no solo de Nuevo León, sino de México. Y una vez que ya estuvo expuesta, pues ya había sido adquirida. Bueno, ¿cuánto le calculan? Entre 700 y 850 mil pesos estaban ofertándose estos cuadros que se expusieron allá en San Pedro García. Sí, algo importante es eso, de que el valor catastral del terreno, como decíamos, es de 31 millones, pero eso se suma todo esto que tú te metiste a cuantificar, de las obras de arte, los decorados. Entiendo que esta empresa también, a la que le cargaron el diseño de la casa, compra todos los muebles en el extranjero, o la mayoría son importados. En fin, todo esto eleva muchísimo el costo de la mansión, Dulce, ¿cierto? Sí, les mencionaba en las juntas editoriales, me llamó la atención que para la escultura que decide poner la Gobernadora en la esquina de su comedor, pues en los videos que comparte el arquitecto se ve como al menos 10 trabajadores tuvieron que utilizar su fuerza para colocar en pedestal esta escultura, que es una réplica de una novela que se llama Pablo y Virginia, pero es una versión que modifica el tema de cómo está colocada la ropa de la mujer. Muy bien, pues si te parece, Ale, vamos a ver el segundo video que preparamos, donde justo se detalla todo este lujo de la Mansión Dorada de la Gobernadora. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, heredó del fallecido empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Rusek una lujosa residencia. Esta mansión dorada está ubicada en el exclusivo fraccionamiento Bosques de San Francisco, al poniente de la capital del estado. La propiedad está resguardada por elementos de la Fiscalía de Chihuahua y la gobernadora tiene asignada una guardia personal. Para su diseño se utilizaron piedras naturales de lujo, mármol, arte de galería y muebles de alta gama de tiendas extranjeras.
Solo para el baño de visitas se requirieron 400 hojas de oro para el candil que ilumina ese íntimo espacio. Del paisajismo residencial resaltan árboles nativos de la región del norte del país. Fotografías muestran que fueron trasladados en tráiler desde un vivero y luego se trasplantaron con grúa en la entrada de la casa y en el jardín con alberca. De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, consultados por la Unidad de Datos de Sin embargo, solo los terrenos de la Mansión Dorada se evaluaron en 31,700,000 pesos. El avalúo catastral considera que la residencia de la gobernadora de Chihuahua tiene cocina integral, alberca con jardín, terraza y vista a una laguna del club de golf San Francisco Country Club. El punto focal del interiorismo es el piso de cuarcita con patrón de ajedrez, incluido también en el baño de visitas, aunque este fue diseñado como un espacio sensorial e independiente del resto de la casa. Ahí, para el candil de vidrio formado por unas esferas, se colocaron 400 hojas de oro. El lavabo tiene cubierta de cuarcita Taj Mahal con motivos vegetales del Art Nouveau, y los dos espejos encontrados crean una ilusión de infinito. En la esquina del comedor se instaló con pedestal una réplica de la escultura Pablo y Virginia, cuya colocación requirió el esfuerzo de una decena de trabajadores. Y en la sala se colgó la obra Melodía sin tiempo, un óleo sobre tela de la pintora Mónica Fernández, una pieza exclusiva que formó parte de una exposición en 2024 y cuyo valor en el mercado puede alcanzar los 850,000 pesos. El encargado de coordinar la construcción y diseño fue el arquitecto e interiorista Sergio de las Casas González, fundador del despacho de lujo Materialista y de la mueblería de importación Ivy Home. La unidad de datos de Sin embargo contactó a la gobernadora María Eugenia Campos y al arquitecto Sergio de las Casas para consultar su posición sobre esta información. Hasta el cierre de edición de la investigación no hubo respuesta. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Gato Encerrado hablando sobre esta mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Ahora les vamos a hablar un poco sobre el entorno de esta casa, porque ya les dijimos más o menos qué hay adentro, lo que pudimos corroborar en redes sociales gracias a este arquitecto, pero alrededor de la casa también hay bastantes detalles de los cuales vale la pena hablar. Cuando estábamos desarrollando la investigación en las juntas con Arturo, Dulce, Dani, vimos que en el mismo fraccionamiento, y eso también lo pudimos corroborar por medio del registro público de la propiedad, viven los 3 hijos de su esposo fallecido, Víctor Manuel Cruz Rusek. Esto, por supuesto, no constituye ningún delito, pero lo que pudimos ver por medio de los registros públicos es que hay un esquema de compraventa de estas casas por medio de una empresa que de hecho es propiedad de la familia Cruz Rusek. Hablábamos sobre que las casas las compró en un inicio esta empresa que se llama Inmobiliaria Los Iguales y después se las vendió a cada uno de estos 3 hijos. Por cierto, la hija, la única mujer, tiene la casa de menor superficie, de menor tamaño, eso es algo que también destaca. Y viendo las escrituras de estas casas, pudimos ver que dan un pago inicial, tanto los hijos hombres como la hija, de alrededor de 1 millón, el más alto es de 3 millones de pesos, y después se hace un plan de pagos de más de 500,000 pesos al mes durante 60 meses. Esto, pues, Dulce, Arturo, no sé ustedes cómo lo vean, pero son pagos bastante elevados, ¿no?, para tener una casa en este fraccionamiento exclusivo. Sí, Ale, perdón, Dul.
ese esquema que mencionas como de pagos también se detectó en la adquisición que hizo Amaro Campos de una casa en 2022 y también en las compras que hizo la empresa de la que declara tener 98% de participación, la compra de unas bodegas, también fue así, como pagos mensuales, digamos. Eso habría que investigarlo a fondo si es como normal que ocurra algo así, pero de entrada nos llamó la atención que existían estos mecanismos de pagos como meses para este tipo de propiedades de lujo. Y también muy llamativo, pues eso, de que toda la familia esté ahí con diferentes propiedades en el mismo fraccionamiento. este fraccionamiento. Sí, pues es justo lo que descubrió Ale Padilla a partir de la información del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, y decir que no solo son vecinos, también son socios, porque Víctor Manuel Cruz Rusek pues les dejó distribuidoras automotrices como Tu Mejor Agencia Automotriz o Autotokio, y a lo que voy es que en estas todos son socios. Entonces, como el mismo Cruz Rusek reconoció en un podcast, buscó que todos vivieran en el mismo fraccionamiento, un fraccionamiento de lujo al poniente de Chihuahua, donde ha sido formado parte de todo un boom inmobiliario en esta zona que ha ido devastando los cerros. Esa parte me parece muy importante, cómo por ahí consultamos a una organización ambientalista donde nos menciona el daño que ha habido por este tipo de desarrollos inmobiliarios en el tema de los cerros. Tal cual, pues ese tipo de mansiones se han construido ahí tomando material de los cerros, también nos decía un especialista eso, y eso tiene un impacto en el tema del agua, por ejemplo, y también nos decían en el tema de, pues eso, escurrimientos y demás tipos de afectaciones ambientales para la gente que vive alrededor, que vive en otras zonas diferentes, este tipo de condominios o fraccionamientos, Ale. Sí, que precisamente lo que venden, o sea, en los folletos que están públicos, también Dulce encontró varios de ellos, de estos fraccionamientos, se vende como que vas a vivir entre la naturaleza, ¿no? Que es un lugar súper apegado a la naturaleza y que tienes los árboles ahí junto, pero en realidad lo que denuncian estas organizaciones es todo lo contrario. No es que estés viviendo con la naturaleza ni que sea totalmente natural, sino que se está devastando la zona. Incluso pues los animales que vivían ahí se quedaron sin casa, hubo muchos animales que murieron, los árboles que ya no pueden estar ahí. Entonces, aunque se vende como un lugar muy natural, pues la verdad es que para nada es así. Y bueno, eso también contrasta con todos los lujos que hay dentro de las casas, ¿no? Tampoco es como que sean casas autosostenibles ni nada por el estilo, sino que es el lujo rodeado sí de árboles, pero ya para nada dentro de la naturaleza. Y ver a la naturaleza como una materia más. Vamos a ver pues este video sobre el entorno de la Mansión Dorada. En los cerros del poniente de Chihuahua, donde antes había vegetación y fauna silvestre, hoy se levanta un complejo residencial exclusivo, Bosques de San Francisco. Ahí está la Mansión Dorada de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. Una propiedad de 1,800 metros cuadrados con un valor catastral de más de 31 millones de pesos, a lo que hay que sumar el gasto millonario de acabados y equipamiento de lujo. Esta propiedad fue heredada por la mandataria a finales de 2025, tras la muerte de su esposo Víctor Manuel Cruz Rusek, empresario automotriz y ganadero con quien se había casado meses antes. Y a pocos metros de esa mansión viven los 3 hijos de Cruz Rusek. El propio empresario dijo en febrero de 2025 que vivían casi pegadito, porque debían conservar la unión familiar. Las propiedades de los hijos de Cruz Rusek les fueron vendidas por Inmobiliaria Los Iguales, una empresa familiar en la que el propio empresario, su ex esposa, fallecida en 2022, y los hijos de ambos son socios. Estas casas ocupan terrenos de entre 600 y 1,200 metros cuadrados y cuestan entre 17 y 30 millones de pesos.
Las 3 propiedades fueron vendidas por la empresa familiar a los 3 hijos de Cruz-Rusek bajo esquemas de pago que contemplan un desembolso inicial de más de $1 millón y 60 mensualidades posteriores de cientos de miles de pesos. Por su parte, las propiedades de Campos están vinculadas con empresas que participaron en la venta y permuta de terrenos, algunas relacionadas con exfuncionarios del gobierno de César Duarte Jaques. Pero el entorno no es solo empresarial y político, también es ambiental. La inmobiliaria que desarrolló el residencial Bosques de San Francisco es CTU, empresa que también construyó 2 complejos exclusivos como Dominion y Dominion The Views. De acuerdo con activistas, este tipo de desarrollos forma parte de un modelo urbano que ha avanzado durante décadas sobre los cerros del poniente de la ciudad, transformando áreas naturales en fraccionamientos privados vinculados a clubes y espacios de alto nivel adquisitivo. Es decir, el costo de levantar mansiones como la de la Gobernadora es que los bosques de Chihuahua sean cada vez menos verdes, los ríos menos azules y el aire más gris. Según integrantes del colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua, estos proyectos funcionan como polos de especulación que prometieron en sus inicios limitar la expansión y crear reservas ecológicas, compromisos que, afirman, no se han cumplido. Denuncian que la construcción continúa avanzando sobre las laderas, generando problemas de escurrimientos, deslaves y presión sobre los servicios urbanos, en lo que describen como una urbanización irracional con costos ambientales que termina absorbiendo toda la ciudad. Además, en un fraccionamiento cercano vive el arquitecto Sergio Raúl de las Casas González, encargado de la construcción y diseño interior de la mansión. Su nombre aparece ligado a Involto Design Group, empresa relacionada en una causa penal con el fraude masivo de Aras Investment Business Group, que dejó miles de víctimas en Chihuahua. Según consta en redes sociales, De las Casas tendría una relación de amistad o cercanía con la familia Cruz-Rusek. Y un año después de la resolución pública del caso de fraude, el arquitecto fue contratado para diseñar la mansión dorada de la Gobernadora. La unidad de datos de Sin embargo contactó a la gobernadora María Eugenia Campos y al arquitecto Sergio de las Casas para consultar su posición sobre esta información. Hasta el cierre de edición de la investigación no hubo respuesta. Bueno, ahora es momento de pasar a la parte 4. Uno de los vendedores de uno de estos 3 lotes que conforman toda la mansión dorada de la Gobernadora es Carlos de Lascurain Ochoa, actualmente el que se encarga de las adquisiciones con recursos públicos de todos los servicios y materiales del Poder Judicial de Chihuahua. Desde ahí le estuvo dando millonarios contratos a las distribuidoras, pues justamente de Cruz-Rusek, que se aglutinan en CR3 y particularmente Tu Mejor Automotriz, Tu Mejor Agencia Automotriz y Automotores Tokio. La gran pregunta, ¿hay un conflicto de interés? Pues le preguntamos eso a la gobernadora Maru Campos y no respondió. Así es, en toda esta investigación saltó mucho ese tema del presunto conflicto de interés. Primero, con esta relación existir, con este cruce de operaciones con Míconos, con inmobiliaria, y también este tema que tú investigaste en específico con el funcionario de justicia de Chihuahua, pues eso, a él le compran un lote, luego este funcionario, o al menos el área a la que encabeza, compra también, le da contratos a empresas de este señor
Sí, que de era el Cruz esposo de Maru Rusek Campos, de Cruz Rusek. Y de Entonces, los ahí, hijos, porque son socios, o sea, les decíamos que no solo son vecinos en el fraccionamiento, sí, además son socios. tú documentaste que hubo incluso una simulación de competencia, ¿cierto?, entre estas empresas de ellos. Sí, una presunta colusión detectada por la Auditoría Superior de la Federación desde su cuenta pública 2022. Los resultados son en 23, los resultados definitivos en 24, y a pesar de que este órgano fiscalizador, no a nivel Chihuahua, sino a nivel federal, les dijo a tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio que estaban haciendo colusión porque estaban compitiendo por los mismos contratos, siendo los mismos socios, no pasó nada, y este Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, bajo la gestión de la Ascura, en que les había vendido un lote, pues les siguió repartiendo recursos de Chihuahua a estas empresas de los hijos y de Cruz Rusek, quien finalmente adquirió la mansión dorada y se la hereda a la gobernadora. Muy bien, pues si te parece vamos a ver el video sobre esta parte del reportaje. Los funcionarios públicos están obligados por ley a manifestar posibles conflictos de interés y a evitar colusiones durante contrataciones con recursos públicos. Pero no fue así en el caso de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Carlos Alberto de Lascurain Ochoa, director general de Administración del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, vendió en enero de 2024 uno de los lotes de la casa en Residencial Bosques de San Francisco al esposo de la gobernadora Víctor Manuel Cruz Rusek. A la par, de 2022 a 2025, en representación del Tribunal Superior de Justicia Estatal, contrató por más de 88 millones de pesos a las distribuidoras automotrices de Cruz Rusek y de sus hijos Cruz Fierro. La familia Cruz es conocida por ser una de las líderes en distribución de vehículos en la capital de Chihuahua, donde hay más padrón vehicular que viviendas. Tu mejor agencia automotriz y Automotores Tokio, donde Cruz Rusek y sus hijos Mónica Patricia y Víctor Manuel Cruz Fierro son socios, recibieron 71 millones de pesos en ese periodo. Ambas distribuidoras fueron señaladas de colusión por la Auditoría Superior de la Federación por participar como dos compañías, pero estar vinculadas con los mismos socios. Pese a ello, siguieron participando y ganando licitaciones en 2023, 2024 y 2025, durante procedimientos avalados por Lascurain. Entre 2022 y 2025, tu mejor agencia automotriz también recibió contratos de otras instancias del gobierno de Chihuahua y de municipios por más de 336 millones de pesos y Automotores Tokio por más de 134 millones de pesos. Las otras distribuidoras del grupo familiar, CR3, Autos Juventud Chihuahua, Vola Automotriz y Yidosha Internacional, también recibieron más de 16 millones de pesos por distribuir flotilla vehicular al Poder Judicial de Chihuahua. Bueno, de toda la investigación quiero destacar que en esta parte 4, pues justo fueron transparentes porque todas estas licitaciones y todos estos contratos pues se ven en el canal de YouTube del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. Claro que hay que rascarle, pero ahí pues se ve cómo los mismos socios, es decir, toda la familia Cruz, compiten por estos contratos millonarios para adquisición de vehículos, para venderles vehículos
al Tribunal Superior de Justicia y también el gobierno de Chihuahua, el propio DIF que preside la mamá de la gobernadora, les ha dado más de 1 millón de pesos en adquisición de vehículos. Ahora... también mencionar que en el tema de la revisión de estos permisos que le dan a estas empresas inmobiliarias, regresando un poco, a Míconos y a Inmobiliaria, pues también tuvimos que meternos a revisar, pues ahora sí que sesión por sesión de cabildo del municipio para identificar cuántos permisos le han dado a estas empresas. Y como tú dices, es una aparente transparencia, pero tienes que meterte ahí mucho tiempo a revisar los documentos, todo con tal de confirmar ciertos datos. Sí, ahora, insistir que les mandamos cuestionarios, su derecho de réplica antes de publicar a la gobernadora Maru Campos a través de comunicación social. Ellos nos contestaron que lo iban a ver, a consultar. También a García Mayagoitia y al representante legal de Míconos y al también arquitecto Sergio de las Casas. Ninguno contestó, pero sí hubo reacciones de esta serie de reportajes. Primero nuestra compañera Romina Gándara, quien cubre las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tuvo la oportunidad el día lunes de preguntarle, ya fue la última pregunta de esa conferencia del lunes 2 de marzo, y yo destaco que después de que ella le detalla y le resume todo esto que les hemos estado contando, le pregunta a nuestra compañera Romina, ¿qué opina frente a todo esto, presidenta? Y ella contesta, primero hay que revisar el caso para poder opinar, pero en caso de ser cierto, no puede ser, así de sencillo, y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos siempre. Le competiría también a la Fiscalía General de la República, no solo a la de Chihuahua, a realizar una investigación. Pues hay que ver. Primero hay que revisar el caso y sí, tendría que revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto o delitos en todo esto. Pues desde el 24 la Auditoría Superior de la Federación comprobó que había colusión entre empresas de Cruz Rusek, quien fue contratado con recursos públicos y con esos recursos públicos compra la Mansión Dorada. Sí, Duli, recordar como un contexto importante que en su momento la gobernadora de Chihuahua fue señalada por este tema de la nómina secreta en la época de Duarte en Chihuahua. Después la investigación, como mencionamos en el reportaje, se diluyó un tanto, ya no siguió ese tema, pero ahí está ese antecedente de que en su momento se señaló que la gobernadora pues también fue acusada de este esquema corrupto en el Estado. Entonces me parece que sí hay elementos para que pues se investigue, un caso así también con lo que presentamos en esta investigación, para que se avance y se determine en algún momento si hay responsabilidades. A mí me parece que hay muchos elementos para al menos observar un conflicto de interés, ¿no? Por esta relación, insisto, entre lo público y lo privado, la empresa de la gobernadora, este cruce de operaciones con las inmobiliarias, este tema del funcionario de justicia también. Entonces ahí queda también para las autoridades que se puede avanzar en ese sentido. Y ya hubo otra reacción también, Dul, me decías de una funcionaria del PAN en Chihuahua, ¿cierto? Sí, para ella no hay delito. Bueno. Para ella es guerra sucia. Presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez Hernández, reacciona desde el lunes y lo reduce todo a que lo hizo Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, si bien era del PAN, ahora es de Morena. Dice Daniela Álvarez, presidenta del PAN de Chihuahua, un día después de que destapan a Maru Campos, gobernador de Chihuahua, como posible dirigente de Acción Nacional a nivel federal, es decir, la sustituta de Jorge Romero. Ella dice, Daniela Álvarez, no me extraña este tipo de notas y ese tipo de publicaciones que ante la desesperación por los altos niveles de aprobación que la gobernadora generalmente encabeza, generalmente todas las encuestas de aprobación de los gobernadores en el país, ni nos asusta ni nos sorprende. Yo creo que se vienen tiempos ya de ataques, de confrontaciones y de guerra sucia. Yo les pregunto, después de haber escuchado estos 2 meses de investigación, cómo se reportó, si ustedes consideran que esto fue una guerra sucia. Sí, es como una salida fácil para muchos políticos decir que pues es eso, es una guerra sucia, que es una estrategia política, pero insistir que este reportaje que elaboramos pues tiene datos duros, ahí está más allá de la discusión política, ahí lo pueden ver, del costo de la mansión, estos contratos, estas operaciones con inmobiliarias de un duartista, en fin. Entonces, bueno, veremos qué pasa también en lo político, pero insisto, más allá de eso, ahí están los datos duros de la investigación. Ahora, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, no solo es muy cercana, por supuesto, de su círculo, de su partido, Acción Nacional, partido al que pertenece desde que era joven en este brazo de Acción Juvenil, sino también a la familia Terrazas. La familia Terrazas desde
hace muchísimos años, es muy, muy poderosa en Chihuahua. Sí, fue muy interesante para esta investigación hablar con el historiador Jesús Vargas Valdés. Él nos contó pues esta historia de los Terrazas, el señor Luis Terrazas, desde la época del Porfiriato. Fue un gran cacique en la entidad, acumuló mucha riqueza, pues haciendo a las alianzas políticas necesarias en su momento, ¿no? Podemos hacer un símil con lo que está pasando ahora con la gobernadora. En su momento este personaje pues hizo movimientos políticos a favor de Benito Juárez, ¿no? Después se peleó con Porfirio Díaz, pero otra vez se unió a él, ¿no? Por medio también de su yerno, que era un personaje que se apellida Krill, ¿no? Ese apellido también nos viene a la mente ahora por el tema del senador, en su momento fue senador panista, exactamente, en fin, ¿no? Entonces Chihuahua tiene una historia pues de caciques que a lo largo de la historia han acaparado propiedades y demás que han crecido en riqueza, y el historiador nos decía eso, que están familias como los Terrazas y otras en Chihuahua, pues ese linaje se ha mantenido a lo largo de los años, y pues a ese círculo se quiere sumar ahora la gobernadora con esta mansión y con este crecimiento en su riqueza que también documentamos en el reportaje. Pues sí, de haber sido diputada, de haber sido alcaldesa, ahora gobernadora, pues ya forma parte de esta oligarquía de Chihuahua. Veamos el siguiente video. Después de ocupar cargos públicos relevantes durante 2 décadas, María Eugenia Campos logró convertirse en una terrateniente que se codea con los oligarcas de Chihuahua. A la par de su ascenso político, de promesa juvenil panista a gobernadora, se dio su auge económico, con lo que ahora es dueña de una mansión dorada, además de ejecutar negocios inmobiliarios con los que sus ingresos anuales superan los 7 millones de pesos. En su camino, Maru Campos contó con el apoyo de la derecha panista, pero también con el respaldo de la aristocracia chihuahuense, de familias con un linaje que en algunos casos se remonta al siglo XIX, concentradores de riqueza como el gran latifundista de la época juarista y porfirista Luis Terrazas, cuyos descendientes son actualmente dueños de una de las empresas más importantes del estado, Cementos de Chihuahua, y que han apoyado al PAN. El personaje emblemático de Cementos fue el señor Federico Terrazas, que murió hace unos años, y su familia posee Cementos. Es la empresa más importante en manos de un descendiente de Terrazas. Además de los Terrazas, en la historia de los potentados de Chihuahua está su yerno Enrique Krill. Tanto él como Terrazas supieron hacer alianzas políticas a favor de sus negocios, tal como ocurre ahora con políticos como Maru Campos. Ya en el siglo XX, el historiador Jesús Vargas Valdés ubicó a otras familias despuntando en el sector empresarial de Chihuahua. Las otras 2 empresas muy visibles son la empacadora Bafar, en manos de una familia baeza, y luego la otra, Interceramic, que es muy parecido a Cementos, porque también su materia prima es la tierra, vamos a decir, ¿verdad? Y que producen pisos y muchos otros productos que se utilizan en los hogares, y que también tiene extensiones en Estados Unidos. Esta empresa está en manos de la familia Almeida, que los Almeida vienen a ser una de estas familias que se hicieron ricas después de la Revolución. Chihuahua tuvo aportaciones clave a la Revolución Mexicana, pero su élite económica no ha dudado en respaldar a la derecha. Esa entidad fue estratégica en la elección de 2006, cuando María Eugenia Campos era diputada federal plurinominal del PAN. El periodista Álvaro Delgado documentó que Enrique Terrazas Torres, uno de los oligarcas del estado y descendiente de Luis Terrazas, fue el coordinador financiero de la campaña de Felipe Calderón en el Estado Grande. Y a la fecha, la entidad sigue bajo control panista, con Maru Campos en el poder.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en este Así se reporteó, un programa, bueno, una sección de Así se reporteó dentro de este programa tan especial de Aquí hay gato encerrado, con todo el elenco de la unidad de datos. Muchas gracias, Ale Dul. Pues ahí están los reportajes para que la gente los revise, los cheque. Buscamos siempre tener todo muy bien sustentado, con datos duros, más allá de la interpretación política que se pueda dar a este tipo de investigaciones. Ahí está todo muy bien fundamentado. Y pues muchas gracias, Ale. Un gusto platicar contigo a la distancia. Y un placer haber hecho equipo con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes y pues nos vemos pronto. Ojalá puedan leer toda la investigación.